Muy buenos días. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes a la 43ª Semana del Humanismo, Ética y Educación como herramientas contra la brecha social. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además al público que nos sigue por nuestras redes sociales oficiales, por las cuales estamos transmitiendo en vivo esta Semana del Humanismo. Antes de iniciar con la presentación de nuestros conferencistas, queremos solicitarles a quienes tengan preguntas, las compartan en el chat para ser leídas al finalizar la conferencia. Muchísimas gracias. Desde ya que sea una jornada de éxitos. En el día de hoy es así que le podemos presentar con muchísimo gusto al maestro en Educación Superior Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Es director de Radio Universidad y presidente de la Red de Radio Universitarias de México. Cuenta con estudios de licenciatura en Historia y maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Pedagogía Crítica y la maestría en Mercadotecnia. Ganó el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos en el 2019 y mención honorífica en Periodismo del Premio Chihuahua en 2020. Es maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua en las carreras de Periodismo e Historia y de igual forma es docente en el Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades. Quien nos presenta hoy la conferencia titulada La labor de los medios de comunicación en el ejercicio ético y educativo como agentes de equidad social. Es un gusto tenerlo con nosotros, maestros. Adelante y que sea todo éxito. Muchísimas gracias, compañera. Es un gusto y gracias por la presentación. Y pues bueno, ¿qué puedo decir yo? Agradecido profundamente con las personas que nos siguen a través del Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras, como siempre, pues la facultad reuniéndonos ahora en esta nueva realidad híbrida. Y en este caso, pues es un gusto para mí estar aquí justo en la Semana del Humanismo, que como todos saben, todos conocemos los que estamos dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, es el evento magno, digamos el evento que nos reúne a todas las licenciaturas, al posgrado. Aquí podemos encontrar gente de periodismo, pero también de historia, de lengua inglesa, de los posgrados, por supuesto. Y antes de comenzar, pues yo quisiera agradecer muchísimo, primero que nada, a la Universidad Autónoma de Chihuahua por brindarme la oportunidad de venir a platicar acá, a la Facultad de Filosofía y Letras, sobre todo porque, pues bueno, digamos, es mi casa, como la compañera amablemente nos estuvo platicando. Yo estudié tanto la licenciatura como la maestría en esta casa de estudios. Estoy empapado completamente de lo que es la Semana del Humanismo. Tengo bastantes años ya participando, me han dado la oportunidad y pues le agradezco muchísimo al director, primero que nada, al doctor Armando Villanueva, quien pues bueno, ha llevado a bien esta Semana del Humanismo, la ha llevado a otro nivel, a pesar de los problemas que se están teniendo de la pandemia, ¿no? El año pasado pues no fue impedimento y este año tampoco, esperando por supuesto que para la edición 2022 pues ya podamos estar de manera presencial. Ese es el anhelo que todos tenemos. Quiero también agradecer, por supuesto, a Alejandro Chávez y a Caro, que están detrás de toda la organización de tantas mesas y que hemos disfrutado muchísimo. Yo tuve la fortuna de que me pusieron por acá, digamos, para finalizar la Semana del Humanismo. El reto es importante porque pues ha habido muchas personas que me han antecedido y que lo han hecho excelente, como siempre. Mandarle un saludo a mis colegas maestros de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por supuesto, pues bueno, en esta Semana del Humanismo, y lo comentaba el mismo director de la facultad, en esta ocasión se tocó una temática más que un personaje en particular, que era como la costumbre que se tenía dentro de la facultad para realizar la Semana del Humanismo. Hoy tocamos un tema en particular, entre ellos, la palabra que me llamó la atención en lo particular, pues fue la de educación. La educación, pues al fin y al cabo, es un terreno de todos y de todas. ¿Por qué? Porque a querer y no estamos inmersos en una dinámica educativa, una socialización como personas.
Y sobre todo, pues esta segunda parte de lo que se comentaba, tratar de reducir la brecha social. Es complejo, vivimos en un mundo sumamente desigual, somos partícipes de uno de los siglos y el pasado y el antepasado, estas generaciones que nos está tocando vivir momentos de la humanidad bien complejos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un capitalismo exacerbado, un capitalismo que lleva al individuo al máximo, digamos que lo está individualizando, pero a la vez lo está alienando. Y en todo este proceso económico, social, político, pues bueno, está el terreno de la educación. Y nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué tiene que ver la educación? Por un lado, pues está el sistema educativo, que tiene más de un siglo de haberse establecido en nuestro país, que es un sistema que tiene una finalidad concreta, que es la de la socialización, la creación del ciudadano como tal. Y este sistema educativo, pues bueno, se compone de una currícula, se compone de materias y va desde los primeros niveles hasta los grados de posgrado. Durante todo ese recorrido, tradicionalmente, pues bueno, las personas nos formamos para ser útiles a la sociedad. No lo digo yo, lo decían los planes, digamos, educativos de su tiempo, pero a últimas fechas nos hemos estado dando cuenta que realmente, pues esto se puede cumplir en cierto grado. Podemos tener un trabajo, podemos a lo mejor rendir en un oficio determinado, pero eso no quiere decir que seamos plenos, eso no quiere decir que nos apropiemos del conocimiento. Entonces, la educación formal, la que llevamos en las escuelas, la que llevamos en las aulas, incluidas las aulas virtuales como donde nos encontramos, pues bueno, han tenido una transformación o están buscando una transformación. Aunado a esto, y en esto es ahora sí para entrar al terreno de lo que es mi plática, pues existen otros mecanismos educativos, otras bisagras, por decirlo de esa forma, para que nosotros tengamos una herramienta para entrar al mundo. Esa bisagra puede ser, por ejemplo, nuestra familia. Cuando nosotros somos pequeños, que vivimos ahí, que estamos en el hogar con nuestra mamá, con nuestro papá, eh, con nuestros hermanos, nuestros primos, ellos nos están educando. ¿Por qué? Porque ellos también tienen usos y costumbres. Digamos, tienen una forma de vivir, tienen una forma de pensar y nosotros absorbemos eso. Por ejemplo, pues en nuestra casa seguramente los que nos están viendo comen un platillo que en otras casas no se come. En mi casa, por ejemplo, somos muy apegados a comer lentejas con plátano. Y cada vez que yo voy a otra casa y que hay lentejas y digo, no hay plátano, se me quedan viendo como diciendo, ah, caray, ¿por qué plátano en las lentejas, no? Bueno, eso lo aprendí en mi casa. Así, estamos aprendiendo, estamos socializando y a la vez se nos está educando. Después viene la escuela, que pues como les decía yo, pues es ese centro digamos, por excelencia, donde nosotros tenemos una socialización. No estoy diciendo que sea buena, no estoy diciendo que sea mala, pero la verdad es que nos pasamos muchos años en la escuela. Posteriormente, pues bueno, puede haber otros mecanismos, como les comentaba yo, pero hay uno en particular que yo quise tratar hoy en día en esta charla, más que nada. Se llaman los medios de comunicación. Los medios de comunicación, para los que no estén muy familiarizados, pues están los medios tradicionales, entre ellos puede estar la prensa escrita, es decir, por ejemplo, un periódico, también puede estar la radio, también puede estar la televisión, y estos medios pues han existido en las últimas décadas, en los últimos siglos. La prensa escrita, por ejemplo, pues bueno, tiene una presencia fuerte en las sociedades a partir de muchísimos siglos, se han creado, o muchísimos años, se han creado periódicos, y pues ha servido para el objetivo primordial, que es transmitir noticias. La radio igualmente, pues justo este año se festejan los 100 años de la radio en México. Por ahí en Monterrey fue la primera transmisión y ha significado un medio de comunicación magnífico en cuanto a reunir o a poner, a acercar a las personas. Imaginemos, por ejemplo, hoy en día en regiones como Ciudad Cuauhtémoc,
que tenemos poblados esparcidos en unas zonas efectivos para poder tener una cercanía, es la radio. Y la televisión, pues bueno, ese invento que vino a revolucionar, por ahí algún teórico le dijo la caja tonta, yo no me adhiero, pero después ese mote lo agarró por una especie de enajenación que podría causar una adicción hasta cierto punto, pero también la televisión, pues bueno, ha significado un punto muy importante en nuestro país. Recordemos a grandes comunicadores de la televisión, como Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, que en los años 70, 60, 80 del siglo pasado, pues paralizaba a México con su noticiario 24 horas. Estos medios tradicionales, pues bueno, juegan un papel importante. Detrás de esos medios, pues hay diferentes denominaciones de personas que trabajan y que están ahí, que digamos viven el día a día. Esos son los dueños, los trabajadores, es decir, reporteros, conductores, productores, todas las personas que se dedican a estar en la radio, en la televisión, en la prensa. En lo general, estos medios tradicionales pueden ser privados, es decir, cualquier persona puede decir yo inicio un periódico siempre y cuando pues tenga el dinero para hacerlo, o una estación de radio puede solicitar una cosa. Y obviamente, pues bueno, estos medios privados pues tienen una ideología o tienen un pensamiento muy particular. Y ahí es donde se junta y nos podemos cuestionar cómo están educando los medios de comunicación, en particular los privados. Y también hay otros en estos medios son importantes. Estos medios, pues a diferencia de los sueños tal cual, sino que son instituciones, por ejemplo, de radio. Radio Universidad, por ejemplo, es una concesión pública y eso, pues, entre otras cosas, le da una línea editorial particular, como cual, pues bueno, la difusión de la ciencia, la tecnología pública universitaria. Este es el panorama de los medios tradicionales. Y para eso, pues yo he preparado, para ahora sí que entrar en materia, he preparado una presentación, a lo cual le pido a mis compañeras si me hacen el favor de proyectar para poderles platicar un poquito de cuál es la idea, una vez que ya dijimos cuáles son los medios, digamos, los medios de comunicación y cuál es su panorama. Y yo, como les decía, los medios de comunicación también educan como lo hace la escuela, educan como lo hace la familia. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a ellos. Estamos expuestos a una columna en un periódico, estamos expuestos a una cápsula informativa de radio, estamos expuestos también a lo que dice nuestro conductor o conductora en la televisión y esto nos educa. Y si esto fuera poco, digamos, si esto no bastara, existe otro factor. Han surgido otros medios, porque la palabra lo dice, es un medio para llegar, hablando de comunicación, que son las redes sociales y el Internet y las redes sociales, como lo quieran poner ustedes. Estos nuevos medios, algún autor los vamos a jugar con ambos términos, han venido a revolucionar completamente el mundo de la información y el mundo de la educación también. Los medios o las plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, cualquiera, han venido a revolucionar nuestra forma de socialización y de educación. Nosotros vemos, por ejemplo, una noticia en el Facebook o en el WhatsApp e inmediatamente hoy en día tenemos la capacidad y la posibilidad de transmitir esa noticia. Podemos decir, bueno, yo quiero que se entere mi pareja, quiero que se entere mi mamá, quiero que se enteren mis alumnos y la transmito. Simplemente hay que picarle ahí, compartir. Y esta noticia se va. Pero ¿cuál es el problema?
Los medios tradicionales pues tienen muy detectada a una persona en particular. El dueño del periódico, tienen al dueño de la estación, el dueño de la televisora. Los medios tradicionales están regulados en muchos sentidos. Tienen, digamos, autoridades o tienen legislaciones que lo manejan. Hay una ley de telecomunicaciones que es más o menos reciente, que la manejó o la lanzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y esta ley pues dice, bueno, tienes que conducirte con ética, tienes que respetar a las audiencias, digamos que hay toda una legislación para poderlo trabajar. Los medios, como las redes sociales, no. Hay una controversia fuerte ahí, porque dicen, bueno, si se mete el gobierno, al ser estas unas empresas internacionales, pues no pueden, primero que nada, controlar a algo que está fuera de nuestro país, y segundo, pues se meten con la libertad que nos da o que aparentemente tiene la Internet. Este es un debate grande, ¿no? Es un debate de nuestros tiempos, es un debate de los medios, pero que está ahí presente, que no lo podemos olvidar, que no lo podemos dejar. Definitivamente, la libertad de expresión se tiene que respetar, pero también, por el otro lado, existe una problemática muy seria, que por eso le quise poner yo así a mi plática. La labor de los medios de comunicación en el ejercicio ético y educativo como agentes de equidad social. Ese vendría siendo el título. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos a debatir? Los medios, es una definición que maneja Rodríguez Ponce. Los medios de comunicación son un poder que, a través de sus contenidos difundidos masivamente, son capaces de construir la realidad. Híjole, dice aquí una frase muy particular. Construir la realidad. Los medios de comunicación hacen eso. Construir nuestra realidad. Cuando estamos en la mañana, y como les digo, hace algunos días del 11 de septiembre que recuerdo, hace 20 años para los que vivían, porque hay muchas personas que todavía no nacían, nos despertamos una mañana y de Bueno, estamos presentando algunos problemas técnicos con el maestro, cuestiones de virtualidad que todos conocemos en estos tiempos. Esperemos que el maestro pueda regresar con nosotros. Su conexión ha tenido problemas. Por nuestra parte, estaremos intentando reconectar con el maestro Marcos. Por favor, les pedimos que se queden con nosotros en la transmisión. En breve estaremos con ustedes. Los invitamos a los siguientes eventos que a continuación se van a estar realizando, y además los invitamos a la ceremonia de clausura que se va a realizar por la tarde. Varias presentaciones que tendremos en esta jornada, importantes, que podrán entonces cerrar la semana del humanismo, donde la Facultad de Filosofía y Letras ha presentado avances importantes de sus maestros en las investigaciones que están realizando, y además compartiendo vías para poder comunicar estas comunicaciones, estas investigaciones. Les presentamos las próximas conferencias. Como ustedes pueden ver, de 10 a 11 tendremos la oportunidad de escuchar a la doctora Norma Luz González, al doctor posteriormente Ángel Federico Aldaya. De 12 del día a 1 de la tarde tendremos entonces a la doctora Magali Velasco, y un evento muy importante para la semana del humanismo específicamente es la presentación de la revista Metamorfosis, su número 52.
donde está dedicado a los 120 años de Netflix Campobello por el licenciado Luis Fernando Rangel, el licenciado Daniel Almeida. Bienvenido, maestro, otra vez. Sí, una disculpa ahí, la internet, estábamos hablando de la internet, entonces, bueno, nos quedamos por ahí en si me ayudan otra vez con la presentación y una disculpa para los que nos siguen, pero ahora sí que sabemos que la internet no tiene palabra, no lo Claro que dicen. sí. Bueno, Tranquilo, adelante, continuamos. muchísimas gracias. Y bueno, nos quedamos con esta frase, ¿no? Y decía, los medios de comunicación, estamos hablando para los que se acaban de unir, de los medios de comunicación y su poder para construir nuestra realidad y como agentes educativos. Y dice la frase, los medios de comunicación son un poder que a través de sus contenidos difundidos masivamente son capaces de construir la realidad. Y yo hacía la recapitulación y decía, imaginemos hace 20 años para los que vivíamos, cuando nos levantamos y la superpotencia de Estados Unidos estaba siendo atacada, muy parecido a los diálogos aquellos de la radio de Orson Welles de hace 100 años o más, 100 años, en el que decía que los marcianos habían llegado. Para muchos fue eso, un shock, algo de decir, está siendo atacado Estados Unidos, las Torres Gemelas, los emblemas del libre mercado, está siendo atacado por una potencia. Inmediatamente los que estábamos escuchando, dependiendo de de nuestra interpretación, pues le dimos una lectura. Algunas personas se asustaron y decían, bueno, en cualquier momento puede haber un ataque a mi ciudad. Obviamente en Estados Unidos se creó una histeria colectiva y en mucho tuvieron que ver los medios de comunicación. Por eso yo destaco precisamente en esta frase las palabras que dice construir la realidad. Al construir la realidad, pues los medios de comunicación tienen esta responsabilidad gigantesca. Imaginemos que, por ejemplo, un comunicador, que espero que no haya sucedido, en ese 11 de septiembre de 2001, comenzara a decir que la ciudad donde se encontraba estaba a punto también de ser atacada. Probablemente hubiera habido muchísimas malas interpretaciones. De ahí se estaba educando, se está educando a digamos, a las audiencias. Siguiente imagen, por favor, compañeros. Ahora, ¿cuál es la labor de los medios de comunicación? Para este autor, lo que comenta es que es evidente que en la sociedad contemporánea los medios son importantes creadores y mediadores del conocimiento social. La comprensión de los diferentes modos en que los medios representan la realidad, de las técnicas que utilizan y de las ideologías que impregnan sus representaciones deberían ser una exigencia para todos los ciudadanos actuales y futuros de una sociedad democrática. ¿Qué nos dice este autor? Pues bueno, que precisamente son mediadores de la realidad. Ellos crean la realidad, muy parecido a lo que les estaba yo comentando hace un momento. Tienen una responsabilidad tremenda los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque están socializando, están educando. Hay una educación mediática, para decirlo así. Es un concepto que vamos a tratar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. El concepto de educación para Freire. Aquí entramos y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los medios de comunicación con Freire y también quién fue Freire, ¿no? Pues bueno, pues Freire fue un pedagogo, filósofo, que precisamente estamos celebrando su centenario de nacimiento. Él ya falleció, pero justo en este 21 se están conmemorando sus 100 años de nacimiento. Y él tenía una creencia muy fuerte en la pedagogía crítica. ¿Qué es esto de la pedagogía crítica? Pues tiene mucha cercanía con la teoría crítica, que dice o que propugna por una revisión de nuestra sociedad, de los preceptos propios establecidos o de las cosas que creemos ya inamovibles. Y él, en lo particular, pues bueno, tiene la creencia que por medio de la educación, pues se puede hacer una transformación social. Eso fue por lo que él luchó toda su vida. Él era latinoamericano, cosa que a mí me encanta porque regularmente los grandes pensadores o los que tenemos como grandes pensadores son europeos. Bueno, pues Freire era latinoamericano y desde Latinoamérica creó su teoría, claro, impregnada por la teoría crítica europea, pero él, digamos que la adecuó. Y para él,
había dos conceptos primordiales. Primero, el de educación, que para él el concepto de educación, la concepción educativa de Freire es una educación que busca el pleno y auténtico desarrollo del otro, porque se constituye en la justa medida en que el otro se constituye. Es un acto biofílico, que quiere decir de, digamos, de compañerismo con el otro, que busca el pleno desarrollo de la libertad, del diálogo, de la comunicación, del desarrollo con y por el otro. Y fijémonos en esta palabra, comunicación. No es que estemos separando nuestras conferencias. La primera parte, yo estuve platicándoles de los medios, estuve platicándole de cómo construyen la realidad, que son agentes socializadores. Ellos comunican, por eso se llaman medios de comunicación. Entonces, para Freire existen la necesidad de educar para construir. Para educación es la comunicación. ¿Cómo se comunica? Siguiente, por favor. ¿Quién era Paulo Freire? Pues bueno, aquí lo dijimos. Freire es un pedagogo y filósofo brasileño, máximo exponente de la pedagogía crítica. Tiene un siglo de que nació, se estaba cumpliendo, y él falleció en 1997. Siguiente, por favor. Bueno, Pablo Freire en la comunicación. Yo aquí les pongo, para Freire la comunicación ocupa un lugar central en el pensamiento, sobre todo como una base de su propuesta de una educación liberadora y ante todo como una práctica transformadora de la sociedad. Por lo que lucha Freire es por la exigencia de interlocutores y que en los mismos exista una comunicación horizontal en un proceso dialógico entre el educando y el educador. Es tan importante la comunicación para Freire que mediante ella se ha buscado crear la base de la libertad. Él creó, él entiende la comunicación. Bueno, hoy en día nosotros sabemos que podemos hacer comunicación con cualquier persona. Ahorita estamos haciendo comunicación a través de un aparato, pero también podemos hacer comunicación con una persona enfrente. Hay innumerables facetas o posibilidades de comunicación. Pero lo que es cierto es que para Freire, o con lo que él entendía como comunicación, en especial la comunicación educativa, se estaba realizando de una manera y se realiza de una manera vertical. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando uno va a la escuela, que cuando uno recibe una instrucción en la escuela o fuera de la escuela, como pueden ser los medios de comunicación, esta comunicación es vertical. A nosotros nos toman como unos recipientes y únicamente meten ahí los conocimientos. A eso se le llamaba la educación bancaria. ¿Qué es la educación bancaria? Precisamente eso, que el educando, es decir, quien recibe la educación, pues no tiene la posibilidad de tener una comunicación horizontal. ¿Qué es una comunicación horizontal? Pues bueno, que haya charla, que haya diálogo, que haya un intercambio de ideas. No. Nosotros vivimos en una comunicación vertical completamente, donde se nos impone muchas de las informaciones o de los contenidos y que tienen una finalidad. No quiere decir que esto sea fortuito o que es alguien terco o un grupo terco que simplemente está tratando de que así sean las cosas. Lo están haciendo, el sistema lo está haciendo para que exista este sistema desigual o esta estructura desigual en el que las personas pues simplemente vivan digamos, cumpliendo una función, teniendo un oficio, teniendo un estilo de vida, y que desgraciadamente pues nos ha mostrado que vivimos en un mundo donde muy poquitos tienen mucho y la gran mayoría no tiene nada. Entonces, Freire habla de este concepto de comunicación y les digo, podemos centrarlo en la comunicación educativa o en las aulas, por decirlo de esa forma, pero también lo podemos centrar en otras esferas, como lo vamos a platicar a continuación. Siguiente, por favor. Lo que hizo Freire. Primero que nada, él en 1947 realiza en su natal Brasil un trabajo de alfabetización para adultos. ¿Por qué para adultos? Porque él veía estas relaciones desiguales, donde llegaban, pues digamos, los jefes, los capataces,
y simplemente daban esta comunicación vertical a los trabajadores. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que realizar este oficio, tienes que hacer esta función. Entonces él comienza a hacer esta educación liberadora, esta pedagogía crítica. ¿De qué se trató el trabajo? Pues bueno, digamos que lo que hizo fue practicar una educación liberadora. Para eso, a mí me encanta decir que por medio de la educación pues, se puede llegar a la libertad. Y luego fue más lejos. Hizo un estudio donde comparó y vio en el terreno que había unas condiciones educativas muy particulares entre los agrónomos y los campesinos. Él observó, por ejemplo, que cuando un agrónomo llega a un lugar, y esto es algo general y es algo propio del tiempo de Freire, no quiere decir que ocurra en todas las partes, pero lo que él observó fue que un agrónomo llega a una comunidad y él trae una serie de conocimientos, él sabe cómo se puede tener un aprovechamiento más eficaz de los recursos, una productividad más alta, y en lo general, en lo que ellos observaron, era que se tenía la concepción que los trabajadores, los campesinos que ya estaban ahí y que todavía no tenían ese conocimiento, pues eran desdeñados o eran marginados. ¿Por qué? Porque ellos se les consideraba que no sabían. Fíjense cómo el sistema dice, ellos no saben, ellos los ponemos a un lado. Y que lo único que se podía hacer era transmitirles ese conocimiento. Pero transmitirlo, como les decía ahorita, una transmisión del conocimiento vertical. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, los campesinos son flojos, los campesinos no entienden, yo no puedo perder el tiempo, decía el agrónomo, en enseñarle a todo el mundo por qué es importante estas nuevas técnicas, que lo socialicen, que lo comuniquen entre todos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es producir, lo que necesitamos es que esto ya dé dinero. ¿Qué es lo que hizo Freire? Pues bueno, desenredó precisamente este entramado, es decir, los que tienen estas cúpulas propias, muy propias del capitalismo, del liberalismo, del neoliberalismo, en el que dice hay un conocimiento, digamos, amplio arriba, dicen que los de abajo, los oprimidos, pues no saben aprender y que únicamente hay que darles ciertos contenidos sin mucho razonamiento. Eso pues en el sistema educativo nos ha traído un chorro de problemas. ¿Por qué? Porque pues vemos que no hay un aprovechamiento, que hay personas que no llegan a un estado de plenitud en sus vidas, que pues ahora sí que para qué estamos estudiando si no vamos a ser plenos como personas. Y en otros planos, pues también se puede debatir mucho, como en el caso de los agrónomos. ¿Cómo qué? Pues, y este es un ejemplo, obviamente, ¿verdad? Pero decir, como un campesino se le puede concebir como una persona que no sabe, que no puede aspirar, que no tiene un juego social más que el de obedecer. Es su único juego o la única posibilidad que tiene. Siguiente, por favor, compañeros. Y luego existe este concepto de la educomunicación, que lo conocía Freire, él no lo creó, pero ¿qué es? Pues bueno, se le puede catalogar como la interacción entre la educación y la comunicación, o bien educar a través de la comunicación. Y también pongo aquí qué es comunicar, por si tenemos alguna duda. Según el diccionario de la lengua española, pues comunicar es transmitir, es transmisión de señales mediante un código común al emisor receptor. La problemática aquí es qué tipo de código estamos sacando, ¿no? El valor de la comunicación es, y esta es una cita, dice, más allá de las funciones informativas que la comunicación cumple, su función más destacable es el de poder, es el poder que aporta a quien sabe hacer uso inteligente de ella. Me parece que es de Freire, ahí se me fue, pero digamos que esto lo dice muy claramente. Nosotros comunicamos y esperamos que esa comunicación sea de utilidad, contrario a todo lo que hemos dicho, por ejemplo, en el caso de la educación. Pero entremos un poquito ahora sí me parece que a los medios para juntar estas piezas que hemos estado como platicando. Siguiente, por favor.
Educación en los medios. ¿Cómo se relacionan? La UNESCO, desde la década de los 70, establece que la educomunicación incluye todas las formas de aprender, estudiar y enseñar en el contexto de los medios de comunicación como herramientas de enseñanza-aprendizaje. En este punto es donde confluyen la obra de Freire y la comunicación en los medios. Pero la pregunta sería, en la generalidad, ¿qué enseñan los medios? Ya esperemos que hayamos llegado a un consenso que los medios enseñan, pero ¿qué nos están enseñando los medios? ¿Qué estamos aprendiendo a través de los medios? Es una pregunta ahí interesante. Siguiente, por favor. Pues primero, tenemos el problema de las fake news, que aquí me permito traer a colación a mi querido maestro, el doctor Javier Contreras, que pues es Premio Nacional de Periodismo, hay que decirlo, que utiliza el término para asignar noticias falsas que son esparcidas en la red, en particular en la red, y más concretamente en las redes sociales y que causan, entre otras, la desinformación y el extravío de la realidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los medios de comunicación construyen la realidad? Pues el problema es que tanto en redes sociales, como lo dice aquí, pero también en los medios tradicionales, existe el fenómeno de las fake news. ¿Por qué existen este fenómeno de las fake news? En los medios existe algo que se le llama la exclusiva. Existe también algo que se le llama la primicia. Es decir, cualquier medio de comunicación quiere sacar primero la noticia. Antes, por ejemplo, pues nosotros teníamos que esperarnos a que en la mañana llegara nuestro periódico y ahí nos enterábamos de qué pasaba. O teníamos que prender el noticiario de la radio. Hoy en día no. Hoy en día, así sean las 3 de la mañana, podemos prender nuestro celular, entrar a un portal informativo y tenemos las noticias de ese momento. Ya para cuando llega nuestro periódico o prendemos nuestro noticiario, esto ya es noticia vieja. ¿Y qué ha hecho esto? Pues que todos los medios de comunicación están muy acelerados por sacar las primicias. Y muchas veces va contrario a los propios preceptos del periodismo, que es contrastar y verificar las fuentes. Entonces, en muchas ocasiones sacan esas noticias. Por otro lado, pues también puede haber unas fake news con una intencionalidad práctica. Es decir, hay un grupo o una persona con intereses particulares que crean noticias para que éstas se viralicen, aunque sean falsas. ¿Con qué objetivo? Pues simplemente a lo mejor para hacer daño a un grupo, para tener un interés económico, social o político, y que nosotros nos la podemos encontrar en cualquier medio. El problema es que en las redes sociales, como no hay una regulación, como lo dijimos al inicio de esta plática, pues estas noticias falsas no tienen consecuencias para quien las emite en muchos sentidos, a pesar de que se está comentando. Y en los medios tradicionales, que ya lo platicábamos, cuáles eran, pues sí hay consecuencias, pero hay muchísima libertad todavía y pues simplemente en muchas ocasiones se crea esta confusión. Adelante, por favor. La construcción de la realidad. Bueno, pues esta cita también nos ayuda. Dentro de la perspectiva de la construcción social de la realidad, concibo la construcción de la noticia como una especial de la realidad. Es la realidad simbólica, pública y cotidiana. Los periodistas son, como todas las personas, constructores de la realidad en su entorno, pero además dan forma de narración a esta realidad y difundiéndola la convierten en una realidad pública sobre el acontecer diario. Híjole, ya dijimos entonces, los medios educan, los medios construyen la realidad, pero también está el fenómeno de las fake news. ¿Qué está pasando pues ahí? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas? Siguiente, por favor. Y casi creo que llegamos acá a nuestro punto central. Pues bueno, que en particular, por ejemplo, en las redes sociales nos encontramos con este tipo de cosas. Aquí esta es una noticia falsa donde decían que la esposa del presidente tenía ascendencia nazi y que pues había una conspiración tremenda, ¿no? Estas son algunas de las consecuencias. Siguiente, por favor. Y también una de las consecuencias más fuertes y que están realizando muchos de los medios de comunicación o muchas de las plataformas de la industria cultural como el cine, es el racismo, el sexismo,
el machismo. Hay un reportaje aquí muy interesante que se los pongo aquí en pantalla, que es el racismo que México no quiere ver, en el cual dice que la industria del cine únicamente reparte los diferentes roles de acuerdo al color de piel de los actores. Tenoch Huerta, que ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, sale en este reportaje diciendo que él siempre le dan los papeles del pobre, del mexicano, y él, en sus palabras, del jodido, y que el bueno siempre va a ser el blanco. Tenoch, al ser moreno, pues siempre va a ser el criminal. Eso estamos educando, y así es como se está educando desde los medios de comunicación. Esa es la gran problemática que está ocurriendo en la generalidad. Por supuesto que hay muchos medios que se salvan, por supuesto que hay un buen periodismo, pero la gran generalidad, y por eso es el punto central de mi plática, y espero que se haya entendido, es: los medios educan. Los medios son agentes importantísimos que afectan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nosotros, a todas las generaciones, y no están teniendo en muchos sentidos una ética para informar. Como en el caso aquí de lo que nos muestra este reportaje del País, enseñan el racismo y lo están haciendo desde una libertad que no debe pasar. En las redes sociales también es increíble, y yo se los comento así a bote pronto también. Hace un par de días me encuentro con una noticia en redes sociales, en un canal o en un portal de noticias que intenta ser chistoso, donde hace una noticia donde dice, bueno, en este momento se está dando la final entre algodoneros de Delicias y mazorqueros de Camargo. Y crean un fotomontaje donde ponen un autobús con los logotipos del equipo de Delicias. Ponen también en la escena una patrulla de la Guardia Nacional con afuera algunos elementos, y ponen un encabezado, palabras más, palabras menos, pero que dice que se detuvo a este camión y se descubrieron a un número de personas en condiciones infrahumanas y sin guardar la sana distancia, presuntamente haitianos, así decía, y después se descubrió que eran los jugadores del equipo de Delicias. Este portal pretendía que eso fuera chistoso, pero si nos vamos un poco más hacia el fondo, pues podemos ver que tiene una carga racista increíble, sobre todo con la problemática que tenemos de racismo tan fuerte contra los haitianos. ¿Qué estamos educando? Pues precisamente eso, ¿no? ¿Y cómo lo pegamos con Freire? Porque hablaba yo de Freire. Bueno, pues que estamos recibiendo una información vertical, que estamos recibiendo una información del odio en muchos sentidos, de la desinformación, y que tenemos que tener la visión como audiencias para poder distinguir unas y otras, pero también exigir y saber entender y digamos, tomar la información que nos va a nutrir. El propio doctor Contreras lo menciona en algunos textos: tenemos una dieta mediática. Así como nosotros comemos y nos cuidamos de lo que comemos, pues también tenemos que tener la sabiduría para poder elegir lo que comemos. En la pandemia fue terrible. ¿Por qué? Porque muchos medios lo que hacían era bombardearnos con todo tipo de noticias falsas, alarmistas, sobre lo que estaba pasando con la pandemia, metiéndome en miedo en todos los sentidos, desinformación. ¿Y qué propongo yo para en este sentido? Me parece que sigue la propuesta y la última de nuestras láminas, por favor, adelante, en la presentación. ¿Qué proponemos? Pues bueno, primero, es necesaria la revisión de la ética en los medios, misma que ya está regulada por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en la que se conforma o la que se pide un código de ética. Se tiene que seguir este código de ética. ¿Por qué? Porque no es posible que estos agentes que son los medios tradicionales y los nuevos medios de comunicación, los medios de difusión que son las redes sociales y el internet, tengan esta libertad. Ojo, no estoy diciendo que se regule el internet, no, pero sí tenemos que tener códigos de ética que entiendan que yo no puedo hacer estos chistes o pseudo chistes como el que les platiqué de los haitianos, o que no puedo seguir reproduciendo el racismo, o que no puedo seguir reproduciendo
el odio entre mis lectores, entre mis escuchas, entre mis personas que están siguiendo la transmisión por televisión, no puede continuar esto. Segundo, como audiencia, de no ser así, realizar las denuncias correspondientes ante las de regular. La televisión y la radio tienen figuras como que se llaman defensores de audiencias. ¿Qué hace un defensor de audiencias? Debe de recibir las quejas de las personas para decir, tal comunicador o tal programa está diciendo algo que va contra los derechos de los niños. Y el medio de comunicación tiene la obligación de contestar y de sancionar en su dado caso a ese comunicador. Y esa figura está establecida por ley. Ahora, las redes sociales no tienen esa regulación, que es el siguiente punto, que se trata de tener la madurez para el manejo de los medios electrónicos. No tienen esa figura. Tenemos de los periódicos electrónicos, tenemos que tener la madurez para saber qué educación, educación con información. Porque todo eso lo vamos a absorber. Y por último, luchar para que los medios tradicionales y los emergentes sean vías educativas que luchen contra la educación tradicional y vicios presentes y pasados. Tenemos que hacer que nuestros medios visibilicen la necesidad que tienen tantas minorías, los trabajadores, la comunidad educativa, porque solo en esa medida podremos hacer una sociedad muchísimo más justa. Podremos hacer que, por ejemplo, en el caso del agrónomo que platicaba yo con Freire, pues esté sensibilizado y que sepa que una dinámica social es más importante que la productividad a corto plazo. Porque cuando haya una buena sinergia entre las personas, obviamente va a haber, me parece que la última. Esa es la última, me parece. ¿Qué nos toca? ¿O qué es lo que podemos hacer? O como, otra vez como lo dije, los medios de comunicación tienen que tener una ética al comunicar, tienen que tener el conocimiento y que también no son esos agentes inocentes, no son esos agentes que simplemente ponen contenidos y se acabó. Durante mucho tiempo, así como la escuela, los medios de comunicación han hecho adoctrinamiento, han hecho un seguimiento puntual de una política que tiene interés en perpetuar un sistema de dominación. Y justo a unos días del 2 de octubre recuerdo cómo el 2 de octubre del 68, Jacobo Zabludovsky empieza su noticiario diciendo es una mañana soleada. Después de que ocurrió, esto sería el 3 de octubre, ocurrió la matanza de Tlatelolco. Tenemos que hacer que los medios trabajen para la gente, tenemos que involucrarlos, independientemente sean públicos o privados. Tenemos que hacer que el periodismo y la comunicación se enaltezcan con la verificación de fuentes, con tener la responsabilidad o que ellos conozcan la responsabilidad que con un artículo, con un reportaje, con una mala nota, con una columna, se destruye o se puede magnificar un problema grande. Justamente en México, en la Ciudad de México, acaba de salir una nota, me parece que de una de las cadenas nacionales, donde decía que los maestros de la UNAM y de la UAM, y me parece que del IPN, tenían toda la pandemia sin dar clases, cosa que es falsa. Y que probablemente pueda traer consecuencias presupuestales, porque eso también se mete en el juego político. Y para los colegas de los medios de comunicación, pues obviamente tenemos que tener la ética para este manejo informativo. Saber que somos, así como un maestro tiene la responsabilidad al pararse frente a un aula, nosotros al estar frente a un micrófono, al estar dirigiendo una mesa de redacción, al estar escribiendo una nota electrónica, estamos teniendo la responsabilidad de educar, de socializar, de crear una sociedad mejor. Ya que se me acaba el tiempo y me gustaría tener ahí
la participación de las compañeras, o si ustedes tienen alguna pregunta, me dará mucho gusto. Por supuesto, pues ahí se nos fue la señal un ratito, pero creo que se entendió. Gracias, compañera. Estoy a la orden completamente. No, le agradecemos a usted, maestro. Es muy importante cada cuestión que ha comentado. La Facultad de Filosofía y Letras y sus estudiantes tienen un compromiso social importante. Por tanto, cada cuestión de las que usted comenta deben ser tomadas en cuenta en función del papel social que tienen los egresados de nuestra facultad para, de alguna manera, jugar un rol en esta cuestión que usted de manera importante ha mencionado. Que no sea el punto de llegada, que sea el punto de partida para seguir investigando, para seguir preparándonos, para seguir fortaleciendo ese rol como egresados de una facultad que, como decía anteriormente, tiene una responsabilidad social como conciencia de una sociedad que tanto nos necesita, aún más en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, de manera general, le agradecemos. Quiero comentarle que tanto en el chat de Facebook como por otras vías nos han llegado la felicitación de sus alumnos, de compañeros de la facultad que han estado presentes en esta disertación que usted nos acaba de dar. Lo felicitan porque además es un tema que es pertinente y que necesitamos mucho. Comentarle además que usted en el desarrollo de su disertación contestó una serie de preguntas que estaban en el chat, muchas de ellas encaminadas hacia el rol que tienen hoy las redes sociales y las fake news. Entonces, fue recurrente su respuesta a lo largo de todo lo que mencionó, entonces creemos que no es necesario que repitamos, porque usted ya de manera muy clara dejó sentadas bases importantes sobre este tema. Entonces, de manera general, sobre eso fueron las preguntas, sobre el papel de las redes sociales, y lo segundo que tenemos que rescatar es la felicitación de sus compañeros y de sus estudiantes a partir de todo lo que nos comentó. Entonces, no sé si tenga algo más que decir. No se preocupe porque su red ha estado teniendo algunas... No, pues yo quiero agradecer a mis alumnos. Nada más para finalizar, me queda un minutito. Ahora sí, como en la radio, voy a utilizar un minuto. Quiero agradecerle mucho a mis alumnos porque, y también quiero transmitir ahí algo que también yo he tomado en las últimas semanas, en los últimos meses, y que le agradezco mucho a mis maestros, en especial del doctorado, como el doctor Luis Huerta, que es la paciencia, como maestros. Y se los digo, agradecer a mis alumnos. En muchas ocasiones nosotros ahora estamos en esta nueva realidad y tenemos que tratar en una computadora y nos desesperamos y decimos, bueno, ahí estará la otra persona, mis alumnos, pero también ellos están tratando de entender y tenemos que saber que esta pandemia no nos va a detener. Entonces, agradecerles por estar aquí, agradecerle por supuesto a la facultad otra vez, a mis alumnos, a mis colegas que también pues siguen ahí la transmisión, maestros y algún que otro periodista que seguramente también está siguiendo, decirles que también estamos con este compromiso y que sé que el medio de los medios de comunicación siempre está tratando de salir adelante y en particular a resaltar la labor de la radio universitaria. No porque yo trabaje en ella, sino porque son esos mecanismos que son tan importantes para tener inclusión social, para visibilizar fenómenos que tradicionalmente no se ven muy a menudo, desgraciadamente. Muchas gracias, maestro. Importante que hagamos ese cierre porque lo requiere. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para esta conferencia, no sin antes agradecer otra vez de nueva cuenta al maestro Marco por tener, bueno, la confianza en la Facultad de Filosofía y Letras para compartir sus investigaciones, los temas que le preocupan y, bueno, por de manera general presentarnos su trabajo, que siempre es un reto. En este sentido, me permito leer la constancia que emite la Universidad Autónoma de Chihuahua, y cito: la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras otorga la presente constancia al maestro Marco Antonio Gutiérrez Mendoza por su valiosa participación como conferencista en la 40ª
tercera semana del humanismo, ética y educación como herramientas contra la brecha social, con su conferencia La labor de los medios de comunicación en el ejercicio ético y educativo como agentes de equidad social, llevada a cabo de manera virtual el viernes 8 de octubre del 2021 de las 9 a las 10 horas. Y por supuesto firman el director de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Armando Villanueva, y el secretario de Extensión y Difusión, el maestro Alejandro Chávez Ramírez. Bueno, de antemano nuestro agradecimiento otra vez. Esta constancia se la haremos llegar por correo. Y bueno, me permito antes de finalizar este espacio de la 43ª Semana del Humanismo, comentarle a nuestros estudiantes y docentes que les recordamos seguir pendientes de la programación del día de hoy en el marco de las actividades de cierre de nuestra Semana del Humanismo, donde tendremos la oportunidad de compartir varias conferencias magistrales y la presentación oficial de los nuevos números de la revista Metamorfosis. Los dejamos ahí pendientes específicamente de este evento y bueno, además la participación de la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, la presentación de la obra de teatro a cargo del grupo de teatro Enrique Macín de la Facultad de Filosofía y Letras, así como la ceremonia de clausura de nuestro nuevo evento. Ha sido un placer contar con todos ustedes. Nos vemos en un ratito. Continuamos nuestras misiones de nuestra Semana del Humanismo y desde ya que sea una buena jornada. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.